diciembre. Un año que se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, y bueno, que pase, que pase y que venga un nuevo año con nueva energía, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Disfrutando y aprendiendo, algo que nos gusta mucho y que, bueno, la verdad es apasionante esto de poder aprender cada día cómo mejorar nuestra manera de comunicarnos, ¿no? A través de la expresión, a través de la palabra, a través de la gestualidad. Así que, bueno, más que bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos trabajando fuertemente en la unidad número 2, ¿no? Esta unidad nos habla acerca de cómo estructurar un mensaje. Bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar un mensaje, ¿no? Con alguna intencionalidad. Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es el para qué. ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a exponer? ¿Cuál es el fin de mi alocución? Formar, informar, entretener, persuadir, convencer, conmover, ¿no? Los fines de la elocuencia son muchos. Ahora bien, nosotros siempre tenemos que tener en claro cuál es el fin de mi alocución. Teniendo en claro eso, va a depender el entramado de mi discurso. Y estamos, bueno, repasando algunos clásicos, algunos discursos clásicos, y hoy también vamos a trabajar un poquito con ello. Decíamos que hay por lo menos unas 5 formas distintas de aprender a hablar en público. La primera forma se da con el discurso escrito. El discurso escrito es un discurso que amerita que nosotros podamos hacer un pulimento literario basado más que nada en el tiempo. Es muy interesante hablar un poquito de la inspiración. Hay momentos, hay circunstancias en las cuales nos sentimos un poquito mejor para poder escribir, para poder pensar. Para esto hay que sentir. Tenemos que encontrar también dentro de nosotros cuáles son nuestros motivadores, qué es una musa motivadora, que es aquello que hace que a mí me predisponga favorablemente para el acto creativo. Y debo saber encontrarme en estos momentos, porque en esos momentos es cuando suelen nacer piezas interesantes, piezas que le puedan producir al interlocutor o al grupo de interlocutores sensaciones, sentimientos, emociones. Y recordemos esto, ¿no? Somos criaturas sentipensantes. Entonces, mucho de lo que yo diga y mucho de la llegada que tenga lo que yo diga se va a dar en tanto y en cuanto pueda haberlo producido en un momento de inspiración, ¿no? Entonces, la creatividad, la imaginación, la inspiración son condiciones, circunstancias muy necesarias antes de poder hablar, antes de poder crear. Por eso es muy interesante aprender a escribir, a lograr una precisión en la escritura. Y hoy nos acostumbramos con herramientas como por ejemplo Word, ¿no? Que nos permite guardar y revisar y tal vez dejar el discurso en el escritorio, ¿no? Eso nos permite ir, sacudir la pereza mental, ¿no? Encontrarnos con otros pensamientos, volver a sentarnos en la compu, abrir y ver qué nos produce lo que hemos escrito. Si todavía no me produce nada, si no es el momento y tengo tiempo, lo dejo que siga macerando. Posiblemente en algún momento del día venga un pensamiento, lea un artículo o sienta la necesidad de escribir sobre el tema. Bueno, si tengo la compu cerca, me pego una corrida y empiezo a producir en crudo eso que estoy sintiendo, eso que me está pasando. Y tal vez no sea una idea del todo cerrada, pero ya por lo menos voy teniendo retazos de lo que va a ser una producción más pulida. Todo eso son momentos previos, son momentos donde yo voy preparando
esto que quiero transmitir. Va a llegar un momento donde voy a unificar todo eso y voy a pensar ya con otro tipo de intencionalidad más pulida. Entonces voy a armar una introducción, voy a definir cuáles son mis ideas fundamentales, mis nociones fecundas, los puntos sobresalientes de mi discurso. ¿Cuántas nociones fecundas, cuántos puntos sobresalientes voy a tener en mi discurso? Bueno, la idea es que no sean más de 5. 5 ideas fundamentales puedo desarrollar y puede mi público recordar. De 1 a 5, de 2 a 4, de 3, entre 3 y 4, no más de eso. Y se recomienda que sean entre 3 y 5 ideas fundamentales. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser el fin de mi alocución? Bien, elijo ese fin. ¿De qué tema voy a hablar? Y de ese tema que voy a hablar, ¿cuáles son los puntos sobresalientes que quiero que el público nunca olvide? Una vez que he logrado tener claro eso, los apunto. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y vuelvo a pensar en la introducción. La introducción debe tener gancho. Debe ser interesante para el público, debe despertar el interés de mi público. Debe ser prometedora. Debe de alguna manera dejarle al público la sensación de que lo que vamos a compartir a continuación va a serle de utilidad práctica. Entonces, debe ser relevante para el público. Y respondo al para qué y al cómo. ¿Para qué? Bueno, para algo de su vida, para algo de su trabajo, para algo que realmente le sea relevante. ¿Cómo? Bueno, usted puede empezar con una frase, con una cita célebre, con un apotegma, con una pregunta retórica, con un pensamiento, con un comienzo aparentemente casual, como traído de un momento en el cual usted se encontró con el pensamiento y quiere compartirlo con el público. Pero esto debe ser genuino y debe ser sincero. Una vez que usted ha hecho la presentación de su discurso y que usted va encontrando que ahora con el público tiene una sintonía de interacción, ya va al primer punto a desarrollar. Entonces, si nosotros hiciéramos un discurso bosquejado, el bosquejo encontraríamos en la misma secuencia, introducción, y en el bosquejo, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, idea 5, o idea 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4. Y el cierre o la conclusión, ¿sí? Introducción, ideas fundamentales, y al final, la conclusión o cierre. Miren mis manos por un instante. Tengo la introducción y acá tengo la conclusión. En el medio tengo las ideas fundamentales. Una linda técnica es tomar algo de la conclusión, acá, que haya estado en la introducción. Es una técnica muy interesante, que al público le recuerda que estamos por finalizar. Además, suele ser muy interesante, recordemos que acá está idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, o idea 5 si la hubiera, ¿sí? Suele ser muy interesante, antes de saltar a la conclusión, volver a nombrar las ideas fundamentales y una breve síntesis de ellas. Esto hace que el público retenga en su memoria, porque son eso. Miren, lo voy a poner acá en el chat. Son eso. Son la sustancia de mi discurso, es el esqueleto. Una idea madre, una idea fundamental, una noción fecunda es todo aquello cuanto yo deseo que mi público recuerde. Es decir,
El público se puede olvidar de todo, de casi todo lo que yo he dicho, y lo más probable es que eso acontezca. Es muy probable que el público olvide. Es asombrosa nuestra capacidad de olvido. Por eso se recomienda que sean de 3 a 5 ideas fundamentales, no más. Porque si yo desarrollo 6, 7, 8 nociones fecundas, ya el público al final tiene una ensalada que no recuerda qué era lo importante. Pero si yo tengo claro cuál es mi punto de partida con la introducción, cuál es mi idea fundamental, es decir, lo más importante, y sobre eso, sobre esa idea tan importante, doy ejemplos, doy argumentos, doy estadística, doy pros y contras. Es muy interesante, una vez más, lo que Loprete nos dice al respecto, ¿no? Loprete habla mucho de nociones fecundas, de idea madre. El doctor Di Bartolo también habla mucho, y lo ha estudiado en profundidad. ¿Por qué? Por cómo funciona la memoria. Es asombrosa nuestra capacidad de olvido. Pero esto es lo que hace, pensemos por ejemplo, en el discurso, en la charla motivacional, doy una, ¿no? No lo pude usar la semana pasada. Pero piensen en esta palabra, que últimamente se viene utilizando mucho. Si yo digo, la pelota no se mancha, ¿sabe usted a quién atribuírsela, en qué contexto, en qué momento y a qué persona? Totalmente. No necesitamos escuchar. ¿Alguien recuerda alguna otra parte más de ese discurso? Muy poco y nada. Yo estuve presente en el 2001, tuve la suerte de estar ahí. Estuve justo en la Popular con la 12, con todos los muchachos. Una experiencia inolvidable. Pero esa frase retumbó y sigue retumbando y se sigue usando, y van a pasar 100 años y se va a seguir usando. Hay muchas frases, de hecho las frases célebres o celebradas, son estas que quedan, ¿no? Que tienen esa contundencia de ser una idea madre. Entonces decir la pelota no se mancha significa que esto, ¿no? La segunda frase que él usa, yo me equivoqué y pagué. En realidad es primera, segunda es esta. La alteración del orden no afecta al resultado. La idea es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con frases muy poderosas podemos llegar al público. Ahora bien, posiblemente la frase que nosotros utilicemos no haga época en la historia de la elocuencia. Tengamos en claro esto. Posiblemente no. Nunca sabemos lo que digamos, el efecto que va a tener. Ahora, lo que sí es cierto es que se cumple el efecto mariposa. ¿Recuerdan cuál es el efecto mariposa? Dice que el aleteo de una mariposa en mi jardín puede producir un tifón en China. ¿Qué significa? Esto es como cuando un espejo de agua está sereno, absolutamente planchado y sereno, no hay viento, no hay ninguna alteración, y nosotros dejamos caer un objeto, una piedra, en el centro de este espejo de agua. Produce una onda expansiva, ¿no? Produce cosas que Exupéry, ¿no? Cuando su célebre, tan celebrada, lo esencial es invisible al ojo humano, ¿no? Imperceptible. Bueno, ahí tenemos nociones fecundas que quedan grabadas a fuego. Las tuvo Mahatma Gandhi, las tuvo Steve Jobs, la han tenido prolíficos autores a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad. ¿Qué fueron esas frases célebres? Esto, ideas madre. Alrededor de esa idea yo la visto, entretejo, ejemplifico, pongo estadísticas, digo en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, doy pros, doy contras, como si se tratara de un mapa conceptual. Y acá viene esto, que Loprete lo dice muy bien, ¿no? Son los...
todo aquello sobre lo que deseo que mi público recuerde. Todo. Todo. No va a recordar de memoria los 5 minutos que hables. No lo va a recordar. Ni los 15, ni los 20, ni los 45 minutos que dure tu conferencia. No va a recordar. Pero sí va a recordar tus puntos sobresalientes. Entonces, del discurso, introducción, bien arriba, bien a la mente y bien al corazón de tu interlocutor, de tu grupo. Bien. Y después puedes empezar a desarrollar tu tema y hay una parte que va a ser la primera idea fecunda, el primer punto sobresaliente, que vos se lo comentás al público y sobre ese punto desarrollás. Segunda idea, desarrollo. Tercera idea, desarrollo. Conclusión, en otras palabras, lo dijimos en el primer punto, en el segundo y recientemente en el tercero. Y ahí me meto en la conclusión del tema. Esta técnica es como funcionan los 12 pasos o el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe o los 12 pasos de Vogler. Vogler es un autor que hace Hollywood, la industria cinematográfica. Acá desmistifico muchas películas que a vos te gustan, seguramente. ¿Qué hace Hollywood? Tiene lo que se denomina el viaje del héroe o los 12 pasos de Vogler. ¿Qué significa esto? Que para que ellos compren un guión cinematográfico debe cumplir específicamente estas pautas. Entonces ellos reciben, no sé, entre 15 y 20.000 guiones de todo el mundo. Pensemos que un guión que la pega es sacarse la lotería. Un guionista que consigue que Hollywood le produzca su guión. Entonces hay muy buenos guionistas en el mundo que ahora saben que deben cumplirse los 12 pasos. ¿Qué hace Hollywood? Tiene especialistas, cineastas, que son especializados en leer guiones, y toma capítulo primero, capítulo central, y cierre y conclusión. Si prevé este especialista en cine que ese viaje está bien dado en esas partes, analizan las otras partes. Pasa a otro estadio. Si no cumplen, bueno, de esos 12.000 guiones, unos 6.000 guiones se desechan en la primera prelectura. Y así van pasando a cada vez un público más especializado, y por eso a nosotros nos llegan a nuestra pantalla, históricamente, películas que son taquilleras. Ellos a esta altura, a este nivel, no arriesgan. Compran lo que sabe que va a vender. Bien, entonces usted también venda o ofrezca lo que inevitablemente va a vender. Entonces, por favor, hágame caso. Una introducción que responda a 2 preguntas. ¿Para qué y cómo? ¿Para qué me sirve escucharte? ¿Sos profe? ¿Me vas a dar una clase? ¿Para qué me sirve esto que voy a aprender? ¿Me sirve de algo? El alumno se pregunta eso. ¿Por qué? Porque sabe que el sistema normalmente lo aburre, no lo motiva. Entonces, nosotros debemos buscar algo que motive a nuestro estudiante, si es una elocuencia didáctica o formativa. Por eso, hoy por hoy el carisma del profe pesa mucho, muchísimo. Si el profe no tiene ese carisma, debe reinventarse, debe buscar estrategias, debe lograr el respeto desde lo intelectual, desde lo humano. Es la forma de que el estudiante te tome como referente. Si el estudiante te toma como referente, no hace falta pedir silencio, no hace falta obligar, no hace falta el tedio. Solito se va dando, solito se va abriendo. Y esto se da en proceso. Es una construcción que debemos lograr. Entonces, ¿queda claro? Introducción, desarrollo en ideas fundamentales y cierre. Si voy a hacer el discurso escrito, tomo esa estructura, tomo ese esqueleto y ahora escribo toda mi introducción. Escribo todo el desarrollo y escribo el cierre o conclusión. La conclusión o cierre, recordemos esto, jamás debe ser anunciada. La conclusión es una decantación natural de algo que es inevitable.
Es como decir que todos los caminos conducen a Roma. El público invariablemente está convencido de que esa es la conclusión de tu discurso. No hace falta avisarles. Y para finalizar, quiero decir la frase que dijo. No, nunca avisemos el final. El final es la frutilla gigante de tu postre. Es el moño hermoso que adorna tu regalo. No hay que explicar que ese es el moño. La gente con verlo entiende que eso es un regalo. El cierre, la conclusión, apunta a la razón, apunta al corazón. Y no hay más nada que decir que muchas gracias. Así que bueno, vamos a ver un par de discursos. Dame un segundito. Ayúdenme con la memoria. Alcanzamos a ver así voy tildando. Vimos el de Antonio Banderas, ¿sí? Sí. Sí. ¿El de Oliver Stone? Sí. ¿El de Evita, Eva Duarte? Aunque deje jirones de mi vida. No, porque era muy largo, David. Lo dejamos para esta clase ese. Bien. Pero sí alcanzamos a ver el de Alfonsín, ¿o no? Sí, creo que sí. Bien. ¿O no? Si no, lo repasamos. Bien. Bueno, David, recordemos. Sí, quería aportarte algo de lo que habías comentado hasta ahora. ¿Querés que lo sí. aportemos ahora o después de ver el video? Dale, dale. No, pues está muy bueno el tema que vos estabas comentando. Desde la neurociencia se explica muy bien cómo es el proceso. El cerebro, como dice David, tiene la gran estrategia adquirida casi desde evolutivamente hablando, desde tiempos ancestrales, de filtrar toda la información y dejarlo estrictamente necesario. ¿Y esto cómo es? Si hay algo que no le llama la atención, por más que nosotros hayamos ido a ver eso, a ustedes les ha pasado con una película, como decía David, que es un ejemplo hermoso, les ha pasado, han ido a ver una película y no es lo que yo esperaba. Y tampoco me sirve. Entonces salís de ahí y te preguntan, che, ¿cómo estuvo la peli? La verdad que no me acuerdo. ¿Y pero no fuiste a verla? Sí, pero no se me quedó grabado. Entonces nuestro cerebro, ¿qué hace? Es un gran filtro de información que va descartando y decantando. Si no se involucra las, digamos, cualidades innatas que tenemos, la persona no se involucra en el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras cualidades innatas son la curiosidad, la exploración y el descubrimiento. Y esto es lo que decía David. Hay un curso de neurociencias hermoso, que yo tuve, bueno, la oportunidad de hacerlo, que es destinado solo a profesores. Y ellos te dicen que lo han estudiado en las escuelas de Buenos Aires con estudios seriados, esto lo vienen haciendo hace más de 10 años, y decían lo siguiente, que, por ejemplo, si no se despierta la curiosidad en los primeros minutos del aula, es muy probable que las personas se dispersen. Lo mismo pasa con un discurso. Y esto es lo que decía David, el llegar y no pedir silencio, no pedir silencio, dejar ver qué ideas están volando. Y muchas veces, cuando todos se callan, empezar con una pregunta. Y acá te voy a dar un pequeño ejemplo. David decía, que esto sea interesante, despertar la curiosidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de estrés, ¿no? Un tema muy hablado. Decir, bueno, hoy vamos a ver otra vez estrés, a ver qué encontramos. Y yo le diría, no sé si vamos a encontrar mucho más, ¿no? Entonces tu cerebro como que... Entonces yo te puedo decir, hoy vamos a ver la aplicación del manejo efectivo del estrés en las relaciones laborales y en la negociación.
Bueno, eso yo me anoto. Anótenme primero, ¿no? Eso es lo que yo quiero saber, que lo estoy usando todos los días. Y vamos por ejemplo, esto de las pymes. ¿Cómo hacer un marketing a partir de la neurociencia? Bueno, neurociencia aplicada al marketing, eso quiero saberlo. Es algo que hay, ¿no? Ahora. Y a partir de ahí, hacer una incongruencia, dicen ellos. Poner el cerebro en jaque. Así, ¿cómo? Este tema, por ejemplo, qué sé yo, el estrés. ¿Ustedes saben que nos estuvieron mintiendo de lo que es el estrés? Y la gente, no, ¿cómo? ¿Quién me mintió? ¿Cómo puede ser esto? Sí, no se llama estrés. ¿Ustedes saben que no se llama estrés? No, ¿cómo que no se llama estrés? ¿Y qué es lo que me dijeron a mí? ¿No? Y ahora eso me lleva a buscar información. Ahora quiero saber. Ahora no me dejes así, ¿no? El cerebro es curioso y explorador. ¿Dónde se ve? En los niños. Cuando uno ve a un niño explorando el patio o explorando la casa, todo le es nuevo y le brillan los ojos. Y el público hace lo mismo con el orador. Le brillan los ojos cuando hay algo que está degustando. Y David dice una frase muy linda, ¿no? Que es como un mimo, un cariño, una apreciación de las virtudes mentales que tiene mi público. Cuando yo los aprecio, cuando se sienten abrazados por mi idea, quieren involucrarse. Esto se graba a fuego, esto no se olvida y es hermoso. Y todos los oradores que estamos viendo, que David nos trae, tienen, aparte de analizar todo lo que nosotros vimos en la planilla de oratoria, la capacidad de activar el sistema límbico. El mismo sistema límbico libera dopamina y, y cuando esa dopamina llega a la corteza prefrontal, que es donde está lo que somos como persona, se graba a fuego. Es hermoso. Así que bueno, David, me encanta lo que estabas comentando. Sí, totalmente, Dino, totalmente de acuerdo, totalmente. Así que, bueno, es esto, ¿no? Y eso es lo que hace, fíjense ustedes que de la oratoria, de la retórica se pasó a la oratoria, pero, pero, a la luz de las neurociencias, de la oratoria pasamos a la retórica. Porque, ¿qué es la retórica? Viene de retores, de oradores. En otras palabras, estamos volviendo a ver modelos exitosos, algo que emana de la programación neurolingüística. Esto es, a esta persona que le va tan bien, ¿por qué le va tan bien haciendo lo que hace? Eso hicieron los filósofos de antaño, las primeras escuelas de oratoria. Veían a estos filósofos declamando en las plazas públicas y dijeron, acá hay método, porque esta gente habla, las plazas se llenan, esto es un éxito. No había marketing en aquella época. No había estudios de la psicología, de la psiquiatría, de las neurociencias, no existía. Pero sí gente que era muy observadora y esa observación hizo que naciera la retórica y después la oratoria. Hoy, en la actualidad, más que nunca antes, hay toda una revisión epistemológica y son tantísimas las ciencias que ahora confluyen en estudiar la comunicación humana. Y las neurociencias, por eso este curso es de oratoria y neurociencias, ¿no? El sistema activador reticular ascendente, esta palabra que parece tan compleja y tan difícil, siglas para SARA, ¿no? Sistema activador reticular ascendente, hace que nosotros pongamos atención solamente en aquello que nos interesa, que nos es relevante. Todo lo demás es, el cerebro economiza y dice, a ver, sacame todo esto que no estoy escuchando. Pero donde encuentro algo que es relevante para mí, yo como público, es como que el cerebro se concentra. Como dijo Dino, el bebé nunca pierde la curiosidad. Por eso se dice de ellos que están en la edad del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pueden cansar y vos le das respuesta y ellos todavía te preguntan por qué. Nuestra mente adulta se cansa, está tan, de alguna manera, cegada por los flashes distractores de los medios, las redes, las noticias, el trabajo, las ocupaciones,
que nuestra mente llega a un momento que dice, a ver, veo todo, pero no veo nada. Y en eso emerge alguien que me quiere hablar por 5, 10, 45 minutos, 1 hora, hora y media, y si es tedioso, perdimos todos. Ahora, si esta persona sabe que la introducción debe tener gancho, que debe tener ideas fundamentales relevantes para el público, y un cierre o conclusión afectivo, intelectivo, es muy probable que el público se quede con una hermosa sensación, y posiblemente el público olvide lo que usted dijo, pero jamás el público va a olvidar cómo usted lo hizo sentir. Eso no lo va a olvidar nunca el público. Si usted se sintió respetado, querido, dignificado, honrado, y a usted le pasa cuando usted lee un libro y usted sintoniza con ese autor, es un placer adictivo, y a usted le va a arrancar una sonrisa. Y si el autor es bueno, lo va a hacer llorar, ¿no? Lo va a hacer enojar, lo va a hacer reír, pero nunca lo va a hacer abandonarlo. Y usted ahora va a querer seguir consumiéndolo, leyendo capítulo tras capítulo, ¿eh? Y después va a sentir la nostalgia cuando se esté por acabar el libro. Y usted va a sentir placer estético, es una cuestión de la mente, es una cuestión espiritual. Nuestro cerebro está preparado y necesita eso. Sucede que no lo encontramos, ¿no? Porque estamos en una era, ahora que es un público adulto, lo puedo decir con total libertad. La música, el teatro, la televisión, el cine, han caído en una gran decadencia. Hay una anemia cultural. Hoy predomina el lenguaje soez, todo debe estar orientado a hablar de manera que rebaja aquello que debe ser tan digno, ¿no? Como las relaciones, los sentimientos, las emociones. Y muchas palabras de nuestro léxico van en desaparición, están en extinción. Palabras como integridad, honestidad. Hoy hay que explicar de qué hablamos cuando hablamos de palabras que deberían ser o estar grabadas en edificios públicos. Bueno, la oratoria hoy busca esto, no solamente enseñar, sino recuperar el sentido de. Por eso, un orador también debe, en ese momento, ser un carácter. Porque si usted habla, no es porque hable por hablar, a usted lo han elegido para hablar. Hay una razón fundamental. Vamos a ver a Eva Duarte y uno de sus célebres Yo no valgo por lo que soy. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que soy. Yo tengo una sola cosa que valgo. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cuerpo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Porque la felicidad de mi sol descansado está romántica. Mis exaltados, yo les agradezco por todo que les han robado por mi salud. Espero que Dios oiga los humildes en patria para volver pronto a la música. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la autoridad. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano. Cueste lo que cueste y caiga sin caiga. Espero en la sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón. Pongan fuerza hasta ahora con Perón. No me dicen que quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Aunque dejen el camino flores sin vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo
llevarán como bandera la historia. Bueno, ahí tenemos una partecita, un fragmento, ¿no? Entendemos el contexto histórico, entendemos el lugar, el momento. Pasión. Sí, creo que si tuviéramos que elegir alguna condición del momento es el apasionamiento. Bueno, Evita fue una actriz, ¿no? Ella es una actriz, fue una actriz, y pudo plasmar, ¿no? en esta secuencia mucho de eso y de sensaciones profundas de integridad, ¿no? hacia Perón. Bueno, ahí se sumó nuestro querido amigo Marcelo. Hola, Marcelo. Marcelo, ayúdanos con el ayuda a memoria, porque no alcanzamos a pasarlos todos. ¿Vimos el de Alfonsín la clase pasada? Sí vimos. Bien. Sí lo vimos. Sí. Bien. Vimos el de Martin Luther King. No, Martin Luther King Jr. No. Bien. Bueno, este es un clásico, ¿no? Pero ahí vamos con este célebre discurso. Oratoria política. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material American society, finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. In the hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom reign from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom reign from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom reign from the courageous slopes of California. But not only that, let freedom reign from Stone Mountain of Georgia. Let freedom reign from
Bien, si tuviéramos que decir la noción fecunda de Martin Luther King, ¿cuál sería? La idea que él quiere que prenda. Discurso escrito, como pudimos ver. Estaba leyendo con una gran amplitud. ¿Cuál fue la idea fundamental que... Libertad. Libertad, muy bien. Segunda. Esperanza, para mí. No sé, perdón. Muy bien. Tercera. ¿Qué más podríamos decir? Yo tengo un sueño, ¿no? La capacidad de soñar. Bueno, fue muy poderoso. Bien, escuchemos una elocuencia más afectiva de un fragmento de un discurso. Si puedo decir una sola cosita, David, si me permite. Sí, Marcelo. O sea, el relato anterior lo veía como una lucha, como una pelea, como una guerra. Él lo planteaba más en términos de paz, de esperanza, de logro por venir, de algo que conquistar, pero que ha sido no a través de la violencia, me parece, ¿no? De la lucha. No sé si antes Eva lo planteaba como lucha así armada, pero sí en términos de litigio. Y él lo plantea como algo de superación del ser humano, me parece. Eso quería comentar nada más. Eso es lo que veía yo. Excelente, excelente. En ningún momento confrontar, pero bueno, eran momentos de segregación racial, ¿no? Momentos históricos, y difíciles. hasta la actualidad todavía ellos tienen este tipo de problema, ¿no? Una cosa es que se maquille, pero hay una cuestión cultural, o contracultural, o anticultural, que permite que episodios de violencia se repitan, independientemente de haber tenido un presidente afroamericano. Pero bueno, este fue su sueño. Además, él tenía una impronta religiosa, y desde esa perspectiva él tiñe su discurso, ¿no? De este deseo cristiano de la reconciliación. Así que está muy bien tu apreciación, Marcelo. Sí, sí. Vamos a ver un pedacito de Mujica. Nos venimos para Uruguay. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar la vida. Entonces, lucha por la vida. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación. Vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido. ¿O no? Puedes imaginar tu vida que te la compra el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharros. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de motivos, te pegaste y qué hiciste en este mundo. Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza, intentaste permitirle a Cristina, tal vez quede un pequeño aliento rural en las colinas y en los mares. Un pálido recuerdo de ver nuestro monumento. Que un himno, de una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañero, nada vale más que la vida luche por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Esa la conciencia. Si cosas el maravilloso oportunidad de ver así, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Imposible cuesta un poco más.
Y derrotados son solo aquellos que van de Dios y se entregan. La vieja te el amor, el trabajo, y la aventura de lo que estás pensando, y los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odalisca que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida, en cualquier circunstancia, luchar por eso y tratar tranquila. Bien, tiene un timbre de voz interesante, ¿no? La forma paternal, un discurso a los jóvenes con una franqueza muy interesante, ¿no? Desde el análisis retórico. Venimos un poquito más en el tiempo. Esta chica, esta niña, ¿la conocen? ¿A Greta? Activista ella. Y bueno, se enoja un poco con los líderes mundiales en relación a los desastres naturales, ¿no? Y a la ayuda que necesita el planeta. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. What's your message to world leaders today? Bien. Fuerte, ¿no? Un clásico. ¿Vimos a Steve Jobs? ¿Marcelo? Sí, yo creo que sí. Estoy medio confundido, pero me parece que sí.
el que es director de cine, ¿puede ser? ¿Sí? No, No. Profe, yo tengo una no. duda, profe. No. ¿Y quién habla? Yo, Gastón. Pues la duda cuando se da discurso, digamos, pero eso dependiendo, digamos, en qué momento hay que dar discurso, digamos, cuando una persona asume como la presidencia en el primer día, pero es posiblemente que algunos discursos influyen, digamos, en el momento en que se encuentra. Por ejemplo, durante un ejemplo, entre el discurso pero para hablar en la política, en el discurso, un ejemplo fue en el Reino de Inglaterra, cuando habló Winston Churchill, cuando Inglaterra estaba, durante la amenaza nazi, Inglaterra quería dar, digamos, una rendición, pero Winston Churchill dio un gran discurso cuando se negó a darse la rendición y unió, digamos, todas las personas importantes contra los nazis, digamos. Totalmente, un discurso célebre también, un fragmento de la historia más que importante. No, porque cuando muchas personas pensaban en rendirse, tenía grandes ideas, pero digamos, pero las ideas de él eran de la forma diplomática. Muchas de las personas pensaban en forma diferente de matar, pero él quería llegar que podía hacer más cosas en vez de utilizar armas, que podía llegar utilizando más una pluma que un arma. Sí, O sea, la forma, digamos, la forma de hablar. Recordemos el momento histórico, ¿no? Hitler había logrado un avance importante, tan importante que había infligido derrotas a las potencias mundiales del momento. Por aquel entonces, Inglaterra tenía que dar una respuesta, y era una respuesta contundente, pero no la tomaba solo el presidente, en este caso Churchill, ¿no? Él tenía que contar con la adhesión del Congreso y tenía que contar con la adhesión del pueblo. Hay una película muy linda que se está transmitiendo en este momento por Netflix, ¿no? Quienes puedan verla, traten de verla porque es preciosa. Y bueno, ahí narra con bastante precisión, exactitud, ¿no? El momento en el cual él le habla al pueblo, pero pensemos que no es producto de una sensación del momento, no es una improvisación. Él venía macerando su discurso desde el momento en el cual él dijo a Hitler, acá lo paramos. Y el discurso iba por dentro, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando él ahora se dirige a la nación, él ya tenía prefabricado todo lo que tenía por decir. Por eso las grandes expresiones no emanan de algo meramente espontáneo, es algo que está arraigado en tu ser, es algo que puja por salir. Por eso cuando hay una causa, cuando hay un ideal, cuando hay algo, tu sistema activador reticular ascendente lo que hace es comprar absolutamente todas las ideas y todos los pensamientos que tienen que ver con tu causa, con la defensa de tu ideal. Esto es lo que le ha pasado a los grandes líderes mundiales. Sin saberlo, de manera inconsciente van grabando pensamientos, sensaciones, formas, y a la hora que explotan en un discurso, bueno, todo confluye para que ellos puedan expresarse de una manera impactante. Por eso es interesante el método, ¿no? Acá Steve Jobs, vamos a prestarle mucha atención, porque más allá de lo que ha significado él para el mundo tecnológico, lo que significa este momento en su vida. Él sabía que estaba próximo a morir. Y es muy interesante lo que acontece en estos minutos de su presentación. Esto es en Stanford. Speaker Steve Jobs. Si yo desactivo mi audio,
for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So parents who were on a waiting list got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start of my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart
even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. And they and tried to apologize for screwing up so bad. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods in my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Maureen and I have a wonderful family. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was all taking medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to choose. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was.
doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which is one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bueno. Ahí estamos. No sé si todos habían tenido ocasión de ver estos discursos, ¿no? Pero son un éxito en taquilla, digamos. A ver acá que si me deja volver. Bueno, Steve Jobs es un clásico, se estudia siempre, se ve. Los últimos libros de las charlas TED también lo traen a colación, ¿no? Porque es un verdadero éxito, tiene millones de visualizaciones y de reproducciones. Hace un discurso escrito, hace un repaso de su vida, ¿no? Del legado,
y fundamentalmente tiene mucha claridad a la hora de compartir las nociones fecundas, las ideas fundamentales, las ideas madre, todo aquello cuanto conviene que nuestro público recuerde. Muy bien, hay otros discursos que se los voy a dejar de tarea, son pequeños briefs para que ustedes en la semana los puedan visualizar y que podamos hacer una devolución de ellos. Ahí, bueno, ya de cara a que vamos ya finalizando nuestro curso, nos quedan creo que 2 o 3 encuentros y nada más. Así que bueno, quería un poquito compartir esta mirada de personas que han ido aplicando postulados teóricos que son universales, porque esto es lo mismo, sea cualesquiera que fuera la latitud, la nacionalidad, la ideología, todo emana de una misma fuente. ¿Marcelo? Sí, quería preguntarte 2 cositas y preguntarle a todos, no sé. El discurso de Greta, ¿no? La adolescente, casi niña, ¿no? O sea, me costaba encontrarle un estilo, una forma, era muy como muy enojada, era, ¿cómo decir? Elocuente, porque llegó a un montón de gente, pasó las barreras es una de las líderes mundiales, ¿no? En cuanto al líder en sentido de personas más influentes, ¿no? Que tiene mayor influencia. Pero está como enojada, está como no tiene un estilo. ¿O dónde se la puede encajar? ¿A qué estilo se la puede encajar? Bueno, ¿claro? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Recordemos esta cuestión, ¿no? Que es una máxima de la oratoria. Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros elegimos el tema, y hay otras ocasiones en las que el tema nos elige a nosotros. ¿Por qué? Porque hay temáticas que nos tornan naturalmente elocuentes. Se ve que ella venía enojada, es algo que verdaderamente primero le ha gustado, después lo ha desarrollado, lo ha investigado, y después lo ha vivido, y ha llegado a un lugar que estamos hablando de una cumbre, ¿no? Del cambio climático del año 2019. Entonces, esa elocuencia que es volcánica, que es impetuosa, que es intempestiva, vista desde la perspectiva de un niño, ¿no? Con esa frescura, ese enojo, ella reconoce, yo no debería ni siquiera estar acá. No es nuestro deber, el de nuestra escuela, juzgar si un tipo de elocuencia es mejor, es peor, si está mal o si está bien. Lo cierto es que no distingue edades, no distingue ideologías. El ser humano necesita expresarse. A esa edad está muy bien que su discurso sea escrito, porque ella está dando sus primeros pasos, ¿no? Hay ejemplos, si buscamos, hay muchos ejemplos de niños y jóvenes que hablan sin uso de notas. Ahora bien, ¿de qué tema hablan? ¿Del tema que les apasiona o de un tema que les molesta mucho? Y lo mismo pasa con un niño que con una abuelita. Vos a la abuelita la encontrás en la calle y que te hable del nieto, y te va a tener 2 horas hablándote y no va a parar, va a ser elocuente. La elocuencia es eso que fluye, es eso que yo no puedo parar porque emana de mi ser interior. Y si tengo un bosquejo, bueno, sigo el bosquejo, pero el enojo o la alegría lo tengo. Se puede ver en Greta, un hombre racional como Steve Jobs, se puede ver en Luther King cuando dice yo tengo un sueño, se puede ver en Raúl Alfonsín, ¿no? Cuando él recita el preámbulo de la Constitución Argentina, se puede ver en Eva Duarte cuando ella dice aunque deje jirones de mi vida, con esa voz tan apasionada. Entonces lo que queremos mostrar es que cuando hay algo dentro de nosotros que fluye por salir, no hay quien lo frene, no hay quien lo detenga. Lo que hacemos con la oratoria es encauzarlo por una cuestión estética, de estilo, de llegada, de que después no nos juegue en contra, porque ¿cuántas veces hemos escuchado la frase en el fragor del discurso cometió un exabrupto? La oratoria nos previene de eso.
nos pone algunos filtros que nos van a ayudar a no lamentarnos, ¿no? Porque eso que fluye, que bulle, ¿no? Que como un volcán, no puede salir disparado sin un filtro cognitivo, sin un toque de racionalidad. Vamos a ver algunos discursos más, resulta muy interesante. Nunca estamos diciendo que frenemos ese interior que fluye por salir, no. Sí estamos diciendo que debemos, cada vez que hablamos es como cruzar una avenida. Normalmente yo acá vivo en una calle que tiene un solo sentido, ¿no? Entonces, naturalmente, yo antes de cruzar, miro hacia el sentido de la calle. Dar un discurso es pensar cuántos sentidos tiene esta calle. Voy a mirar a la derecha, voy a mirar a la izquierda. Si me toca cruzar la avenida 9 de Julio, no voy a estar distraído, ¿no? Voy a ir mirando para todos lados, mirando la gente, mirando los semáforos. Es decir, mis sentidos están involucrados. Cuando hablo, involucro mis sentidos. No los refreno, pero sí me cuido de las consecuencias. A la calle la voy a cruzar, es inevitable, yo debo cruzarla. Debo decirlo. Ahora bien, ¿cómo lo digo? Ahí está donde empiezo a hacer historia. Hoy todo queda documentado en las redes, todo. Lo que digo, mi gesto, mi mirada, mi postura. Entonces, bueno, lo que hace Greta es esto, ¿no? Es el tema la ha elegido a ella. Y esto es un romance, me parece que a lo largo de mucho tiempo lo vamos a ver, y se ha visto a Greta en otros escenarios, ¿no? Así que bueno, un poco eso, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que dijo Juan Domingo Perón, de lo que dijo Ernesto Guevara, eso nos excede largamente, pero sí son ejemplos válidos. Algunos ejemplos no vamos a usar nunca, ¿no? De algún innombrable de por ahí. Pero sí de buenos ejemplos, ¿no? Porque han dicho cosas que han sentido, que han vivido, que han querido un mundo mejor. Y yo creo que eso nos hermana a todos. Después los colores, las banderas, hablamos de los puntos en común y valoramos esos puntos en común. Después la cuestión más ideológica, más filosófica, es algo muy personal. Hay mucha gente que se ha visto conmovida. Tenemos muchos personajes, algunos son graciosos, ¿no? Pero bueno, como no hablo de política no voy a usar esos personajes, el día que tomemos un café se los comento. Pero han quedado frases tristemente celebradas, ¿no? Y bueno. Pero es muy interesante ver lo que otros hacen, cómo lo hacen y cómo sienten, y siempre ser respetuoso del pensamiento. Es algo que nunca debemos olvidar. Miren que podemos disentir en prácticamente todo, pero siempre vamos a estar de acuerdo en que nos vamos a respetar. Diga lo que diga, piense lo que piense. Una mayoría jamás debería imponerle a una minoría cómo pensar. Sería tan injusto como que una minoría le imponga a una mayoría qué, cómo, dónde y cuándo, ¿no? Para eso existe la libertad. Gente querida, les mando un fuerte abrazo a todos, un hermoso fin de semana, y bueno, ya nos quedan, creo que son 2 o 3 encuentros, así que va a ser a puro discurso, y quiero que ustedes juzguen algunos briefs a través de la hoja que tienen de oratoria, que ustedes sean ahora críticos. Un abrazo grande. Nos vemos. Buen fin de largo. Chau, chau. Chao.